entonces inmediatamente para que Orlando nos diga qué es lo que va a pasar con la ley, Aprovecho, Orlando. Bueno, la verdad es que el ministro Ito Bisonó no me ofreció esa información para compartirla, pero creo que no afecta el compartirla. Vamos a ver. Me informó el ministro Ito Bisonó, Orlando, que la ley que fue aprobada en la Cámara de Diputados, que el proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados, no le cabía un consenso más, que había sido consensuado ampliamente, que el primer consenso se produjo en el gobierno porque habían posiciones distintas en el propio gobierno con relación a la ley. Y el propio gobierno consensuó su posición y después esa posición fue consensuada con absolutamente todos los sectores. Es decir, que al proyecto aprobado en la Cámara de Diputados no le cabía un consenso más. Eso me dijo el ministro Ito Bisonó. Y me dice ayer, Julio, a propósito de las preguntas que le hizo a los senadores, el diputado Nicolás López de Santiago Rodríguez, me dice, dile a Orlando que en Santiago Rodríguez el 90% de los empleos que hoy existen son gracias a esa ley y que tienen próximo a 1.500, 1.700 empleados en fruto de la ley en empresas que operan allá. Por ejemplo, Nicolás López, que es mi hermano, en algún momento del programa el lunes iba a decir que si ven el cuadro de la clasificación de las empresas que pertenecen que operan bajo esa ley, la mayoría están en la parte norte de la frontera. O sea, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez básicamente tiene algunas, pero sabemos la que menciona Nicolás López, sabemos cuál es. O sea que tampoco, ¿verdad? Tampoco no es que hay... pero realmente no hay infraestructura, Orlando. Es decir, la ley se aprobó, pero ni hay energía, ni los puertos están en condiciones, es decir, ni hay seguridad. Entonces, pero de lo que dice la ley. De lo que dice don Julio, cuando puedas, por favor. En la mesa de trabajo se llevó, yo lo dije aquí, tuvieron Ministerio de Hacienda, Ministerio de Industria y Comercio, Dirección General de Impuestos Internos. Todos esos actores fueron y dieron su opinión y al final la opinión consensuada del gobierno la entregó el Ministerio de Hacienda. Como si el ministro Ito Bisonó, usted le dijo la verdad, no le cabía un consenso más a esa ley. O sea que es un tema de ahora el presidente va a arbitrar, pero básicamente, si ustedes se fijan en el documento del presidente, sobre todo el primer punto, le está dando la razón a los consensos que se llegaron en la Cámara de Diputados. Orlando, primero una petición y después una pregunta, aunque no estás aquí para ser entrevistado, pero bueno, me compartes la tabla, por favor, es lo que te pido. Y lo otro es, el senador de Independencia dijo hace poco, él dijo, está por supuesto de acuerdo con la ley, pero él dice, o puso en evidencia, él dice, en mi provincia, Independencia, solo hay 2 empresas. Y esas empresas no generan más de 30 empleos. Y entonces yo digo, ¿qué mecanismo podría tener la ley para todavía casi obligar más a que se instalen en la frontera sur? Que es de hecho la que más necesita, porque de repente tener muchas exenciones por 30 empleos, tú dices, wow, pero esto es terrible. Bueno, la verdad es que yo te voy a compartir la clasificación y sobre ese tema es lo que hablamos aquí en un momento. Quizá, por ejemplo, puede ser que en Independencia, no tengo que ver en la tabla, pero ponte tú que hayan empresas que tengan residencia en Independencia, pero operan en la capital. Entonces, esas son las distorsiones que tenía la ley. Y por eso es que los consensos que se llegaron era para evitar ese tipo de cosas. O sea que esos consensos que se llegaron fueron entre todas las partes. Y yo repito, ahí fueron senadores, se sentaron, duraron 10 minutos y dijeron, bueno, estamos de acuerdo con todo lo que aquí se plantea. Hay que ser responsable cuando uno dice las cosas. Pero quiero aprovechar y comentar un poco de esto que dijo el hermano de Junior Ramírez, ya hace unos años de este caso, y aparentemente parecía olvidado en la sociedad dominicana, pero con el regreso de Argenis Contreras, quien es el principal sospechoso de este asesinato
vuelve y toma ya otro brío el caso con un Ministerio Público nuevo, un Ministerio Público independiente que, como bien expresan sus familiares, tienen esperanzas de que se pueda ya someter formalmente a los autores intelectuales. Ustedes oyeron de boca de su propio hermano, ahora mismo, hace unos minutos aquí en Sol de la Mañana, que ellos entienden que los que fueron acusados en su momento como autores intelectuales, que era un exdirector de la ONSA, Manuel Rivas, y el director financiero de esa institución, en ese momento, pues sean nuevamente llevados al banquillo, pero bajo la acusación de participar en el asesinato. Porque, como él mismo dijo, el Ministerio Público anterior hizo un tollo en relación a la acusación de esas personas. Y obviamente nosotros, en aquel momento, cuando estábamos en el Sol de los Sábados, hablamos de ese caso y dijimos que iban a proteger a Manuel Rivas por temas políticos. Se hizo una especie de cortina de humo, lo sacaron de la ONSA, etcétera, etcétera, y ahí se quedó el asunto. La pregunta que Anibelka le hizo para mí es fundamental, y es lo de si temen por la preservación de la vida de Argenis Contreras. De hecho, él anda, cuando llegó al país y fue trasladado, anda súper custodiado, porque es una vida que hay que preservar. Él es el que sabe todo. Él sabe quién dio la orden, cómo se dio la orden y qué fue lo que pasó. Esa es la persona clave ahora mismo para que el Ministerio Público pueda finalmente tener la evidencia necesaria de decir aquí el culpable fue fulano y el culpable fue fulano. Obviamente eso queda en manos de un juez, pero con la llegada de Argenis Contreras al país, este caso toma un matiz diferente y la sociedad dominicana necesita que este caso tenga un punto final, porque no es posible que por cualquier razón que sea, que lo que haya pasado entre Junior Ramírez y la entonces administración de la ONSA haya terminado en un asesinato. Eso no se puede tolerar. No hay razón para matar a una persona. Y esta sociedad que está ansiosa de justicia, deseosa de justicia, no solamente con casos de corrupción, pero también con este tipo de casos, que hubo corrupción de por medio y terminó un asesinato, necesitamos que el Ministerio Público haga una investigación de lugar con este imputado, Argenis Contreras, porque nosotros, como sociedad dominicana, necesitamos que este caso tenga un punto final, porque va a ser de gran esperanza para la República Dominicana, que un caso de esta naturaleza, un caso de esta magnitud, aquí podamos llevarlo a un fin y que los responsables del asesinato de Junior Ramírez, tanto intelectuales como materiales, cumplan una condena, porque nosotros no podemos seguir aquí con la impunidad, no podemos seguir aquí permitiendo que este tipo de cosas pasen. Esta es una sociedad que necesita un nuevo brío en lo que respecta a la justicia y el respeto de la vida, que es muy importante para todos nosotros. Quiero hablar finalmente, brevemente, del Plan Nacional de Vacunación. Ayer escuchaba al expresidente Leonel Fernández exigir que se presente un Plan Nacional de Vacunación. Pero el expresidente Leonel Fernández, que es un internacionalista, y me imagino que ha visto que ha pasado en otros países, incluso mucho más avanzados que nosotros, en su Plan Nacional de Vacunación, un país como República Dominicana no puede darse el lujo de presentar un documento y decir el Plan Nacional de Vacunación porque hay 2 o 3 gente que están pidiendo que se presente. Ya hemos visto experiencia en otros países europeos, incluso en Estados Unidos. Estados Unidos, que es quizás el referente más cercano de primermundismo que nosotros tenemos, ha tenido problemas en su Plan Nacional de Vacunación. Y las metas de Biden de sus primeros 100 días, en 2 aspectos fundamentales, la vacunación y la apertura de las escuelas, que es otro tema, se están viendo amenazadas. ¿Por qué? Porque no se hizo en muchos estados un protocolo adecuado. Entonces, República Dominicana no puede darse el lujo de por prisa, por complacer a 2 o 3 opinólogos o 2 o 3 figuras políticas que andan presionando, sacar un Plan Nacional de Vacunación huyendo. Y yo voy a decir algunos de los detalles que se están manejando en el Plan Nacional de Vacunación. Por ejemplo, aquí es bueno que se sepa que se ha pensado en todas las aristas para hacer este Plan Nacional de Vacunación, como por ejemplo la óptica. La Oficina Presidencial de Tecnología de Información y la Comunicación va a jugar un papel estelar en lo que va a ser el Plan Nacional de Vacunación, porque desde el registro de las vacunas que lleguen hasta el registro de las personas que sean vacunadas, para ser trazadas si dan efectos secundarios a esta vacuna, todo eso se está trabajando en la mesa de trabajo del Plan Nacional de Vacunación. También se está trabajando, para que se tenga una idea, va desde la llegada de la vacuna, todas las políticas que va a implementar salud pública, la administración de las vacunas, todas las piezas o herramientas de tecnología que se van a utilizar, hasta llegar, para que tengan una idea de dónde el gobierno está
viendo todo esto, hasta cómo se van a reutilizar los desechos que van a dejar, todas las utilidades, todos los útiles que se van a usar para la vacuna. O sea, el gobierno está pensando en absolutamente todo. Y si ustedes ven esa mesa de trabajo que preside la vicepresidenta, ahí están varias instituciones del Estado, muchas que ustedes dirán, ¿qué hacen ahí? Porque se está viendo absolutamente todo para presentar un plan nacional de vacunación como manda el libro. Las vacunas, ya sabemos que el gobierno dominicano, vía el sector privado, está adquiriendo vacunas de AstraZeneca. Ya en el Congreso Nacional la semana pasada se aprobó el acuerdo con Pfizer y el gobierno también está viendo otras opciones, porque lo que queremos es que la vacunación se dé lo más rápido posible y que la mayor cantidad de personas sea vacunada en el menor tiempo posible. Orlando, y el tema, bueno, yo lo planteé en mi comentario y lo planteo solo como un llamado de atención, no porque ya la comisión ha de evaluarlo, pero si se hace en función del padrón, el padrón en República Dominicana no obedece necesariamente a donde vives. Sabemos por las preferencias, por la cultura, por todo. Entonces, si lo hacemos sobre la base del padrón, también nos exponemos a una gran movilización en esos días. Gente que es de Pedernales, pero vive en la capital. Mira, precisamente, todavía, y quiero dejar dicho eso aquí, no se ha decidido si va a ser en base al padrón. ¿Por qué? Porque hay un detalle importante y entra eso que tú acabas de decir. Se está manejando incluso lo siguiente. La posibilidad de que cuando la persona sea vacunada, dure unos minutos después de vacunado para ver si no le da un efecto secundario. O sea, hasta ese nivel de detalle ahora mismo se está manejando en la mesa de trabajo. Un lugar de reposo. Por eso es que no se... Correcto, pero es para ver, para evitar o para ver o para revisar si le causa un efecto secundario. Entonces, naturalmente... Orlando. Sí. Lo que sería ya el plan de vacunación en función de que la vacuna esté. ¿Tú tienes alguna información de la situación que hay con la llegada en función de lo que acontece en el mercado mundial que está generando problemas para llegar a tiempo? Sabemos que hay los países de mayores recursos están obviamente comprando más agresivamente la vacuna. Se espera la llegada de 20,000 vacunas en la próxima semana, 15 días. Esas primeras 20,000 vacunas obviamente serían aplicadas para personal médico y personas mayores. ¿De Pfizer o AstraZeneca? Esas, si mi memoria no me falla, son de AstraZeneca. Entonces, de todos modos, le doy seguimiento a las reuniones que lleva el equipo del plan de vacunación y prometo ya para el viernes traer una información más acabada. Con Pfizer, el contrato fue aprobado recientemente, por lo tanto, esa creo que tomará quizá unos meses más. Y recuerden que también nosotros estamos en el plan de COVAX, que es esta especie de, por llamarlo así, cooperativa de adquisición de vacunas para los países con menos recursos. Entonces, para concluir, todos esos detalles se están llevando a cabo, porque se está viendo lo que está pasando en otros países, que quizá para ventaja de nosotros ya están aplicando un plan de vacunación y estamos viendo la prueba y error de esos países. Nosotros que no somos un país primermundista, un país de grandes recursos y tenemos una crisis del COVID-19, tenemos que ver toda esa pincelada para traer un plan de vacunación que sea realista, adecuado a las condiciones y que pueda surtir efectos importantes en la población dominicana. Adolfo Pérez, el director de Promesa Cal, de nuevo, este medicamento que se llama Metformina 850, la Metformina 850, que es un medicamento para pacientes diabéticos, pues está escaseando en las farmacias del pueblo. Está escaseando en la farmacia del pueblo. Ayer estuvimos en la torre empresarial y un amigo que es usuario de este medicamento nos ha dicho que lo ha buscado por todas partes, la Metformina 850, que es para los pacientes con diabetes. Entonces, quería que nosotros le hiciéramos el llamado a Promesa Cal para ver qué es lo que pasa con este medicamento, Metformina 850, para pacientes diabéticos. Entonces, vamos a hacer una pausa para retornar
con Oli Matos. Cambio y fuera.